dices tú, número uno, creer. Ok, ¿creer en qué Sí. o en quién o cómo creer? ¿Creer en la Iglesia Católica o cómo? Te pregunta Cuando se cree en la iglesia. qué tenés que hacer para ser católico, algo así. Sí. Sí. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer yo para pertenecer a la Iglesia Católica o ser católico? Y ya tú Y dices, a ok, través, yo a necesito través de creer. quién, a través de quién te llega el mensaje. No, a ver, Hugo. Sé Sí, claro, por entendí la favor. A ver, pregunta, Ahora, ya, pero a entonces, través de uno, quién te ¿qué es llega lo el que yo debo mensaje. hacer? ¿A A través de través de quién quién me te llega llega el el mensaje. mensaje? Sí, ya ¿Cuál entendí. mensaje? Sí, ¿a través de quién? ¿Te ¿A llegó, no? través de quién me llega el mensaje a mí? Sí, ¿Te llegó la plata? Pero me llega el mensaje a través de los católicos, de los mormones, de los pentecostales, de los testigos de Jehová. Ahí me llega el mensaje a mí. ajá. ¿Y crees en ese mensaje? Sí, claro, creo en ese mensaje porque dicen que Jesucristo es el Salvador del mundo, Ok. entonces obviamente que sí lo creo. Entonces, ¿crees en la iglesia? Pero ¿cuál iglesia? Porque hay ¿Crees lo que muchas. te dice la iglesia? Pero ¿cuál iglesia? Porque hay muchas. No, la iglesia es una sola. Hay una sola iglesia. No, brother, pero, o Hay sea, una ¿cuál sola iglesia. iglesia? Mira, está la iglesia católica, apostólica y romana. Está Ujú, la iglesia evangélica. Está la ujú. iglesia Voy a ayudar a pentecostal. mi Está hermano, la voy a luz ayudar del a mi mundo. hermano. Dijo creer en la iglesia, la que edificó Jesucristo, Mateo 16:18. A mi vez te digo Claro. que tú eres Kefas, y sobre esta Kefas edificaré mi iglesia. Oh, ya. Entonces me estás diciendo que yo debo de creer en la iglesia de Jesucristo primitiva. En ¿Y la a través de iglesia que quién te edificó llega en esa el siglo iglesia? I y en la que Sí, Cristo Ujú. dijo, por eso, la estaré iglesia con de ustedes Jesucristo hasta los primitiva. últimos tiempos. No, sí, yo entiendo. Entonces debo de creer en la iglesia de Jesucristo primitiva, la que tenía apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Debo yo de creer en esa, ¿cierto? Claro. Ya, no es, sí, claro. Bien, entonces, si yo creo en la hasta qué iglesia de año Jesús, fue y primitiva si la yo iglesia? creo, ¿Qué está si yo creo en hablando? la iglesia de ¿Hasta qué Jesucristo año? primitiva, a ver, un ratito. ¿Hasta qué Entonces, si yo año creo en la para iglesia, ti la iglesia de brother, Jesucristo fue la iglesia tranquilo. primitiva? Un ratito, ¿Hasta qué déjame año hablar, para ti? estoy dialogando con ¿Hasta Hugo. qué A ver, José, año para un ti ratito, fue? José a ver, un Teodulfo, ratito. ¿Hasta qué Dios te año? bendiga. Espera que le conteste Hugo, que es católico, y después sigue José Teodulfo. Adelante. Sí, Hugo, entonces, yo debo de creer en la iglesia de Jesucristo primitiva, la que tenía apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso quiere Ujú. decir que no puedo ser católico, apostólico y te, romano te doy porque una son ayudita, diferentes Hugo. Te doy una iglesias. ayudita, Hugo. Esta iglesia que tiene el presbiterio de Primera de Timoteo Claro. 4:14, esa iglesia que mandaban y nombraban los apóstoles presbíteros en Hechos Ya, 14:23. Adelante, Hugo. ya, Ahora te pregunto, Carlos. Ahora te pregunto, Carlos. ya, no me Ahora te respondiste hago la nada, ahora pregunta. tú me vas a preguntar a mí. Claro, Ya, bueno, claro. gracias, a Hugo. A ver, ¿quién está hablando? ¿Es el mismo Hugo o es alguien más? No, está Dale, yo José te hago la Teodulfo. pregunta. Pero Oh, deja que te ya, Hugo haga ya la no pudo. pregunta, Carlos. Deja que te Ya, haga la adelante, pregunta. adelante, José Perubio, ¿cómo te llamas? No, ¿Quién es el que está hablando? No, yo te hago la pregunta. Sí, ¿cómo te llamas tú? Hugo. Soy Hugo. ¿Hugo? Claro. A ver, adelante, Hugo, ¿cuál es tu pregunta? Sí. Bueno, si todo eso que mencionaste contiene la iglesia primitiva, No, ¿por qué? no. ¿Dónde? Yo no Espera, dije, déjame a ver, un terminar la ratito, pregunta. no, brother, es que estás diciendo mal. Yo nunca dije que esas iglesias, como la iglesia pentecostal, los testigos de Jehová, la iglesia Déjame terminar evangélica, la yo no pregunta. dije, un ratito, yo no Déjame terminar, dije, ya entendí. pero tranquilo, brother, Bueno, entonces yo no no sabes. dije que ellos eran la iglesia de Jesucristo primitiva, nunca dije eso, No, nunca dije eso. se retiró porque quería seguir hablando. Claro, Bueno, se retiró. Está sí, pero José se retiró, pero Teodulfo, viene aquí a meter cosas que no. Está José Teodulfo para que puedas hacerle Adelante, preguntas. José Teodulfo. Adelante, José Teodulfo. Ya sabes José, quién soy, no le hagas al loco. Sí, ¿sabes adelante, decir mi nombre o José no? Teodulfo. Adelante, ¿cuál es la pregunta? A ver, para ti, ¿hasta cuándo la iglesia es la iglesia primitiva, según tú? Ya,
De acuerdo a las escrituras, la iglesia de Jesucristo primitiva se refiere que la iglesia de Jesucristo existió casi hace 2000 años, por decirlo así. Eso es lo que ¿Hasta significa qué la año? iglesia ¿Hasta qué de... año? ¿Hasta qué año para Esa es la aquella iglesia de iglesia? Jesucristo ¿Hasta qué primitiva. año? Después de, ¿Hasta qué año? después de la muerte de los apóstoles, estamos hablando alrededor de 70, 80 años después que Jesucristo ordenó, constituyó sus apóstoles. Estamos hablando más o menos como alrededor de 80 años. Hasta ahí es la iglesia primitiva. Bien, ¿ya te respondí? ¿Alguna otra Muy bien, pregunta? entonces eso significa que por ningún lado tu secta de los morrones puede ser entonces la iglesia de Jesucristo, aunque ustedes digan que son la iglesia de Jesucristo, porque ustedes obviamente no vienen de hace 2000 años. Entonces es Así es. Efectivamente, nunca hemos dicho que nosotros venimos desde hace 2000 años, nunca hemos sí. dicho eso. Según Enseñamos tú, que entonces, a ver, vino según una tú, restauración de la iglesia que ¿restauración fue en quitada dónde? en ¿En la antigüedad dónde? con la muerte A de ver, los ¿en apóstoles. dónde? ¿En dónde Entonces, en la eso Biblia? es lo que ¿En dónde enseñamos. en A la ver, dime una Biblia cosa, ¿los se apóstoles de habla de Jesucristo una no fueron muertos? restauración de la Dime una iglesia cosa, en tiempos la modernos? iglesia de Jesucristo, a ver, dime una cosa, ¿los apóstoles de Jesucristo no fueron muertos? ¿Y eso qué tiene que ver? Solamente estoy haciendo una pregunta, a ver, los ¿Eso qué apóstoles de tiene que Y Jesucristo. la ver? contesto ¿Eso yo, qué tiene que los ver? apóstoles de Jesucristo fueron muertos, pero para eso te dejó el A Espíritu ver, Santo, obispo, Oh Hechos my God. 20:28. Para eso te dejó el presbiterio, el mismo ¿en dónde Jesucristo. en la Así que Biblia, vamos, y dejaban presbítero, permítame, Hechos 14:23. Adelante. Permítame, ¿en dónde en la Biblia me puedes mostrar el pasaje, versículo, lo que tú quieras, Ay. capítulo, lo que quieras, donde se habla de la renovación de la iglesia en el año 1830 los morrones? ¿Me puedes tú dar el capítulo No te y el lo va a dar versículo nunca. de la Biblia donde se dé alguna profecía, algún vaticinio, donde se anuncie que la iglesia de Jesucristo va a ser reformada o vuelta a fundar, o como tú le Donde llames, anuncie en el año Jesucristo 1830, que ¿sí? ¿Me puedes decir? Donde se mencione, por donde ejemplo, anuncie a Jesucristo tu que se puede casar profeta, con varias. Joseph Smith, como uno de los reformadores o refundadores de la iglesia de Jesucristo. Dame ese versículo, dámelo. Capítulo, versículo, pasaje, lo que quieras. En la Biblia, a menos que tú no creas en la Biblia. Morrón, te estoy hablando. Oh, y el morrón acá en Argentina le decimos al pimentón y es de rico para las salsitas. Ajá. Morrón, Morrón, estoy esperando que me te des está el esperando capítulo, José pasaje, Teodulfo. versículo donde se anuncia en la Biblia o se profetice Versículo donde se que la anuncie iglesia de Jesucristo va a ser refundada o reformada reformada. o como tú le quieras llamar, O en deformada, o 1830 deformada. por Joseph Smith. Sí. ¿Me puedes ¿Y dar ese y pasaje? donde Jesucristo le dijo, Joseph Smith, aquí te ordeno que tengas muchas esposas? Ajá. Capítulos ¿Me y puedes versículos del dar morrón. ese pasaje? De paso también, me hablas de igualmente, si hay algún capítulo, versículo, pasaje en la Biblia, donde se hable que se va a escribir otro libro, otro Nuevo Testamento, diferente a la Biblia, que tenga la misma autoridad, como se menciona en tu libro de cuentos chinos del Libro del Mormón. ¿Sí? ¿Me puedes dar también ese dato? ¿Me puedes dar también ese dato donde se diga que se iba a escribir un nuevo libro con un Nuevo Testamento, como se menciona en el Libro del Mormón? ¿Me lo puedes dar también ese dato? ¿No puedes? Okay, so the Cajun, and then Bueno, Smile. ahí tienen al morrón haciéndose el tonto, Thank ¿sí? you. Haciéndose el tonto, no es la primera vez que lo agarro en curva, ¿sí? A este morroncito, Oh, pocas tienes que veces en agarrarlo mi derecho, en curva. pero las veces que ha platicado conmigo, así siempre se queda el pobrecito, ¿sí? O sea, Ya, lo se da siento, vueltas se me y olvidó hace- que estaba yo en la llamada. A ver, entonces nos quedamos en que los apóstoles de Jesucristo fueron muertos.
¿Cuál, ¿cierto? cuál? No, responde la pregunta que pediste que te A ver, hiciera. ¿cuál es Responde tu la pregunta? ¿Cuál fue tu pregunta que pregunta? pediste que te hiciera. Respóndela. ¿Pero cuál pregunta es? ¿Dónde Ay, Jesucristo Dios mío. dejó dicho que la iglesia iba a ser restaurada? En Esa es ninguna la parte. pregunta. ¿Dónde Jesucristo dejó dicho en la Biblia? O sea, que dejó a través de los mensajes, a través de los Ajá. apóstoles, porque los apóstoles para vos murieron y se acabó la iglesia. Entonces, No para mí, es para todo el mundo. no, Está como que para registrado en todo las el mundo se escrituras que dejaban todos fueron ¿En presbíteros. muertos. dónde, en No, dónde en pues la Biblia No. Hechos pasaje? 14:23 dejaban presbíteros, A ver. dejó un presbiterio, No, dejaron sí, obispos, dejaron sí. diáconos. A ver, Bueno, entonces ¿los esos se apóstoles murieron entonces todos de y se Jesucristo acabó. no fueron muertos? ¿Y qué tiene que ver ¿En si dónde en ellos la mismos Biblia? ¿En dejaron dónde por en la imposición de Biblia? mano? ¿En A dónde ver, en la yo Biblia, solamente morrón? quiero saber, a ver, yo quiero saber Morrón, nada más. morrón, ¿Los no le Sí, hagas apóstoles de a los... fueron, Jesucristo escucha fueron morrón, muertos, sí Morrón, o no? escucha morrón, morrón, escucha ¿Fueron morrón. muertos, sí morrón, o Sí no? morrón, murieron y Exactamente. morrón. dejaban Entonces, presbíteros antes de todos morir. aquí estamos, Hechos no, pero 14:23 en No, las no, no, iglesias. morrón. ok. No lo deje, A ver, por favor, no lo deje que se a ver. salga Entonces, de la aquí No pregunta todos te que dejes estamos de tiene que salir, no responder. acuerdo, te, aquí todos José estamos de Teodulfo acuerdo dice que que no los te puedes ir. apóstoles de Jesucristo fueron muertos. Eso es una realidad. No podemos cambiar esto. Los apóstoles de ¿Y qué Jesucristo tiene que ver con fueron eso? Vos muertos. también te vas a morir, ¿y cuál es Tiene el que ver problema? muchísimo. Tiene que ver muchísimo. Le A voy ver, a dale, explicar ¿qué por tiene que qué. ver? Vamos. Bien. Tiene que ver porque los apóstoles de Jesucristo tenían la autoridad apostólica. Sin ¿Sí? esa autoridad apostólica no puede haber sucesión. Por lo tanto, la iglesia o secta católica no tiene sucesión apostólica por ningún lado. Pero nosotros sí, porque la Ay, iglesia de vaya Jesucristo fue argumento tan restaurada y estúpido. por eso tenemos el conocimiento, Morrón. Vaya todo lo A que ver, tiene que ver argumento con el morrón. tan sacerdocio y las estúpido. llaves del sacerdocio. Vaya ¿Qué tienes? argumento ¿Qué pasa? tan Feliz tarde. estúpido. A ver, Ah, permíteme no, si se va, tantito. ¿En Si me ¿Qué quiere? dónde? permites tantito, ¿me ¿Qué quiere que permites haga si se tantito? va? Si me Sí, permites tantito, ¿me sí. permites ¿Por qué se tantito? fue? ¿Por Él qué Un es se el que no. fue? segundo, Sí, Carlos ¿Por Salazar, qué se pero fue? escucha. Yo no puedo hacer escucha, nada. Se va él. sí, no, que ¿Por se qué se vaya, fue? pero Conmigo no es la escucha, primera vez que se va de una sala. ya Conmigo no es la sé, ya primera vez que sabemos, se va de eso ya una Él sala. sabemos, ya predica de ¿Sí? sabemos, esta manera. Los apóstoles se murieron, se pero acabó la iglesia. escucha, si no hubo ¿Me sucesión, no importa permiten que se hablar? haya ido. Pero espérame tantito, no importa es que se haya ido. Si no hubo sucesión, entonces ¿cómo va a haber sucesión de los apóstoles y brincar 1000 años o más de 1000 años, ¿no? y venir a caer en los mormones? Eso no existe. Pues por Y eso si le hubo estoy sucesión, preguntando hubo yo que sucesión desde entonces. dónde en las escrituras aparece esa profecía o ese vaticinio de que la iglesia va a ser refundada o reformada en 1830 por el profeta Joseph Smith. Precisamente, O sea, exactamente. nunca va a poder responder esa Pero si pregunta. él sabe que es mentira, pero lo tiene que decir de esa manera. Ujú. Si él no está Vean mal lo de que la por eso, cabeza. ahora también le pregunto dónde se habla en las escrituras de la Biblia, que obviamente tomando en cuenta lo que él cree, sí, que es el primer testamento, el primer Nuevo Testamento, donde ese primer Nuevo Testamento hable de otro nuevo Segundo Testamento, como ellos consideran y así hablan del Libro del Mormón, que por ejemplo en el inicio dice, por tanto es un compendio de los anales del pueblo de Nefí, así como de los lamanitas, escrito a los lamanitas, quienes son un resto de la casa de Israel y también a los judíos, escrito por vía de mandamiento por el espíritu de profecía y salvación, ¿sí? Así es como ellos hablan de este libro que ellos consideran. Hay otras partes donde incluso son más claros y dicen que el libro del Mormón, si por ejemplo ya en la página, ¿qué página es esta? Es como la 3 o 4, dice, el libro del Mormón es un volumen de escritura sagrada, semejante a la Biblia, semejante a la Biblia. O sea, ¿de dónde va a sacar para responder él argumentos, para responder la pregunta? ¿De dónde va a sacar argumentos para responder la otra pregunta que le hice? ¿De dónde en la Biblia se vaticina o se profetiza acerca de la escritura
de un segundo Nuevo Testamento en 1830 después de la Biblia, porque aquí ellos dicen que este libro del Mormón es escritura sagrada y que es semejante a la Biblia. Y hay otros lugares del libro del Mormón donde dicen que el libro del Mormón tiene la misma autoridad que las sagradas escrituras, o sea, para ellos es del mismo valor. Su profeta José Smith viene siendo algo igualito en la misma categoría que San Pablo, que San Pedro, que San Juan, que San Mateo, ¿sí? De la misma categoría. Entonces, ¿en dónde en la Biblia se habla de esto? No crean que es por presumir. Siempre que me lo encuentro, corre. ¿Por qué? Porque bien sabe que no tiene manera de responder. Y si, No tiene manera de y si responder. él no se cree, para mí él no se cree lo que él está profesando. No creo, porque ¿cómo? Si sabe leer, sabe muy bien que Cristo le dijo a la misma iglesia que ni las puertas del infierno van a prevalecer, y él sabe muy bien que Cristo es Dios. Entonces, ¿él se cree lo que él está profesando y lo que le está diciendo a la gente? Para mí que no, es mi punto de vista. Y además que Eh, Cristo es clarísimo: yo estaré en Mateo 28:20 con ustedes, ¿hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos. Entonces, él cree en lo que dice ahí en la Biblia. Entonces, lo que él le está engañando a la gente, él no cree. Esto está como los gitanos. Ellos son conscientes, los gitanos, de la mentira que están diciendo. Simplemente que quieren hacerle creer al otro. Es mi punto de vista, hermano, no sé. es que, mire, él argumenta, por ejemplo, o a eso iba, ¿no? Que porque los apóstoles se murieron, ahí termina la iglesia. Cuando el pasaje que acaba de mencionar usted, Mateo 28:20, ahí Jesucristo no se está refiriendo a los apóstoles personalmente, nada más, ¿sí? Hay un trasfondo teológico, obviamente se está refiriendo a la iglesia, porque claramente que Jesucristo sabía que los apóstoles, como seres humanos, iban a morir. Entonces, si iban a morir en un tiempo muy próximo, tal vez 30, 40 años después de la muerte de él, ¿cómo es entonces que ellos iban a durar hasta el fin de los tiempos? ¿Cuál era el sentido de que Jesucristo les dijera, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos? Y sabía perfectamente que ni Mateo, ni Juan, ni Pedro, ni Santiago, ni ninguno de los apóstoles iba a vivir más allá del año tal vez 90, 60, ¿sí? Entonces, ¿cómo iba a estar entonces con ellos hasta el fin de los tiempos? Claro que no era así. Con quien iba a estar hasta el fin de los tiempos era con la iglesia. ¿Y cómo iba a estar con la iglesia si al morir los apóstoles no había sucesión según el Morrón? Claro que sí, sí había sucesión. El libro de los Hechos habla de claramente cómo es que se da la sucesión apostólica, cómo los apóstoles traspasan su autoridad a los nuevos obispos de la iglesia para que ellos lo sigan transmitiendo. ¿Acaso San Pablo no le dijo a Tito, ten cuidado de imponer las manos a cualquier persona? No sea que... De eso quería hablarte, que estaban constantemente ellos dejando presbíteros en todas las iglesias, Hechos 14:23, o sea, todo el tiempo, nombrando, y se nombraban los diáconos y el Espíritu Santo, los obispos, y imponiéndole las manos, y justamente no impongan las manos a las ligeras, o sea, y así se iban sucediendo, sucediendo. Sabe muy bien que la vida del humano no tiene 2000, 3000, 4000 años. Si eso sabe muy bien. O sea, por eso vuelvo de nuevo. Él es consciente que él está mintiendo, porque él a la Biblia la leyó. Pues Obviamente es que que es consciente. por eso yo ya no soporto a los protestantes, de verdad. Por eso yo no entro ya mucho a las salas ni nada de eso, porque es inútil estar. Ellos dicen, no existe la sucesión apostólica. ¿Dónde está en la Biblia? No, pues es que tal vez así no aparece con esa forma. Así se le llama porque se le llama a lo que es el hecho, a la forma, ¿cómo diríamos? A, ¿cómo se le llama esto A ir cuando... nombrando nuevos ministros, y estos ministros, nombrando otros ministros, y así Ajá. sucesivamente, sabiendo que hay un pastor que iba a pastorear, porque lo dijo Cristo, pastorea mis ovejas, y a quienes se lo dijo a Pedro, a Kefas, a Así Simón, es, como quiera llamarle, o sea, en Juan al, 21:15. Entonces, al protocolo, y es digámoslo claro, así.
Y entonces, al protocolo que los apóstoles seguían para poder ir delegando su autoridad de nuevos obispos y representantes de la iglesia en los diferentes lugares donde ellos iban pasando, a ese protocolo la iglesia católica, que es la que viene de Jesucristo, le llamó sucesión apostólica, no porque no aparezca o no aparezca en la Biblia, sino que porque de algún modo se le tiene que llamar a ese tipo de sucesos. Ahora, claro, ellos reclaman y reclaman que en la Biblia no viene tal o cual cosa. Niegan, por ejemplo, la autoridad del apóstol Pedro como primer papa de la iglesia, porque no aparece a Jesucristo diciéndole, yo te nombro como primer papa. Eso no tiene que ver, ¿sí? Ellos también argumentan muchas cosas que no están como tales, ellos las argumentan en la Biblia, sin embargo las creen, aun cuando no aparezcan literales en la Biblia. Y yo les tengo una sorpresa a los protestantes, sobre todo a los que se creen judíos, a los judeocristianos, judaizantes, que los que niegan se la creen autoridad de judíos, Pedro, los va a mandar a la niegan la sinagoga de autoridad de... Satanás. Eso dice Apocalipsis 3:9. ¿Te crees judío y no Ajá. sos? ¿Te voy a mandar a la sinagoga de Satanás? Pues resulta que hay una Biblia protestante, ¿sí? Que utilizan los judeocristianos, supuestamente en los comentarios de esta Biblia o acerca de esta Biblia se dice que, así presumen ellos, ¿no? Menciono otra vez, es de judeocristianos, o sea, es del tipo de judaizantes o algo así, de estos judeomesiánicos o no sé cómo les dicen también, que dicen o ellos presumen, o así lo dicen en sus comentarios, que esta Biblia es la más fiel traducción tanto de lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento de las Escrituras Sagradas, ¿sí? Y resulta que esta Biblia, que estos, los judeocristianos, judaizantes o judeomesiánicos, presumen como la traducción más fiel, incluso diciendo que es más fiel que las versiones católicas como Jerusalén, como este, la Nacarcolunga, como otras que tienen fama de ser muy, muy exactas, y ellos presumen esta como la mejor. Bueno, vamos a ver lo que dice en Mateo 16, 18. Lo voy a leer casi desde el principio, desde el 5 para que se entienda. Cuando Yeshua, e incluso el lenguaje con el que la transcriben, así dice Yeshua, fue a la orilla del mar, dijo a sus discípulos que prepararan pan, y él entró en el barco con sus discípulos, pero sus discípulos se olvidaron y no trajeron ningún pan. Entonces Yeshua les dijo, ustedes están de escaso discernimiento si piensan que no tienen pan. ¿No recuerdan las 5 tortas de pan? Los 4,000 hombres y cuántos estos sobraron. Por tanto, entiendan que yo no estoy hablando de los panes naturales, sino yo les estoy diciendo a ustedes que se cuiden de la conducta de los Purishim y los Sadokim. Yeshua, con esto se refería a los fariseos y los saduceos, ¿sí? Dice, Yeshua salió hacia la tierra de Siria, la tierra de Filipos, y preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué dice la gente acerca de mí? Le dijeron, algunos dicen, él es Yohanan, Hamadbil, otros dicen, él es Eliyahu, y otros Irmyahu, o uno de los profetas. Yeshua les dijo, ¿y ustedes qué dicen acerca de mí? Simón, llamado Kefa, contestó y dijo, tú eres el Mesías, el rey de Israel, elegido por Elohim, viviente que has venido a este mundo. Yeshua le dijo, dichoso eres Simón Bar Yoná, o sea, Simón hijo de Juan, porque carne y sangre no te lo han revelado, sino el Padre que está en los cielos. Y ahora vean lo que dice esta Biblia, que los judeomesiánicos o judaizantes o judeocristianos, de esos que andan presumiendo que ellos son la verdadera iglesia de Cristo, ¿sí? Y que niegan la autoridad de Pedro en la iglesia y que presumen que esta es la Biblia más exacta del mundo mundial, de todo el universo que Dios creó, acerca de la transcripción de las escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pues vamos a ver lo que dice en Mateo 16, 18 esta Biblia. Dice, yo te digo que tú eres una piedra y sobre ti yo edificaré mi Beftila.
y los portones de Geinom no podrán estar ante ti, ante ti. Porque yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y así todo lo que permitas en la tierra será permitido en los cielos, ¿sí? En los cielos. Hasta el versículo 19. La Biblia que los judaizantes dicen es la transcripción o traducción más exacta del mundo mundial para ellos, pues resulta que ellos mismos que niegan, igual que todo el resto de protestantes, y esto va también para los protestantes, el resto de ellos, porque dicen que no hay ninguna Biblia que le dé la autoridad a Simón de manera tan directa, pues resulta que sí. Estos que son judaizantes y que presumen de tener la Biblia más exacta, y que el resto de protestantes que dicen que la autoridad del canon de la Biblia viene de los judíos, pues entonces deberían de hacer caso a lo que dice esta Biblia. Vuelvo a leerlo. Yeshua le dijo: dichoso eres, Simón Bar Joná, porque carne y sangre no te lo han revelado, sino el Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres una piedra. ¿A quién se estaba refiriendo? A quien le habló en el 17. Yeshua le dijo ¿con quién estaba hablando? Con Simón. Dichoso eres, Simón Bar Joná, porque carne y sangre no te lo han revelado. Aquí se acaban argumentos de que piedra chiquita, de que piedra grande, de que piedra no sé qué. Uno como católico que tiene que argumentar con el artículo este o esta, que sirve para señalar cosas cercanas, pero ajenas a la persona que habla en una conversación de primera y segunda persona. Aquí se acaba todo eso con esta Biblia, ¿sí? Pero cuando uno no dan chance de mostrárselas, ¿sí? Pocas veces he tenido yo la oportunidad de mostrárselas a los protestantes. No sé si aquí haya, me parece que son puros católicos. Pero vean lo que dice. Dice, No, te interrumpo, José Teodulfo, discúlpame, bendiciones, te interrumpo. Freddy creo que es pastor, si no me equivoco, pentecostal trinitario, y Silvio ex católico. No sé si tiene alguna denominación, y creo que sos trinitario, Silvio. Y bueno, corríjanme si yo me equivoco. Adelante. Pues qué mal que se salgan de la iglesia para irse a seguir las mentiras. Pero leo otra vez para que lo vuelvan a entender. ¿Y qué pueden decir después los protestantes? A ver si tienen argumentos para rebatir esto. Dichoso eres, Simón Bar Joná, porque carne y sangre no te lo han revelado. Les vuelvo a decir, aquí ya no hay, en el caso de los católicos que les argumentamos, ¿sabes lo que significa o cómo se usa el artículo este o esta para señalar a algo de lo que se habla en una conversación entre primera y segunda persona? ¿Sí? No, dice, no, que porque es piedra chiquita, que porque piedra grande, que porque no. Aquí dice, no te lo ha revelado carne ni sangre. ¿Y con quién estaba hablando? Con Simón, el hijo de Bar Joná, o sea, de Juan, ¿sí? Porque la palabra Bar quiere decir hijo. Simón Bar Joná, Joná es Juan, o sea, Simón, hijo de Juan. A él es a quien le está hablando Jesucristo. Y le dice, y no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, sigue hablando directamente con Simón, con él es con quien habla, ¿sí? Yo te digo, aquí también aparece otro artículo, el artículo directo, ¿sí? El artículo te, que se utiliza para hacer referencia a la persona con la que se está dando la conversación directa entre la primera persona que en este caso habla en la conversación, que es Jesucristo, y la segunda persona que en este caso es Pedro. Por eso dice yo te digo que tú eres una piedra. ¿Quién es una piedra? Pues ¿a quién le dijo te? A Simón. O sea, Simón, eres piedra. O sea, yo te digo a ti, Simón, que eres una piedra. Y sobre ti, aquí ya me parece que es un adjetivo personal, también indicativo, sobre ti. ¿Con quién sigue hablando Jesucristo? Primero se refirió a Simón como el hijo de Bar Joná para que se entendiera claramente a quién estaba hablando. ¿Por qué razón? Porque en esta conversación
¿sí? Había o estaban los otros 11 discípulos, los estaban escuchando. Por eso Jesucristo dice, a ti Simón, hijo de Juan, Bar Joná, con él está hablando. Por eso, porque los demás están presentes. Acuérdense que iba subiendo para Jerusalén. Y yo Jo- te digo que tú eres una piedra, José, tú eres una piedra, ¿sí? José, El pronombre personal tú. José, Ujú. perdón. Bueno, en arameo Cristo hablaba, en arameo por supuesto, y tengo entendido que dijo, a mi vez te digo que tú eres Kefas, y sobre esta Kefas edificaré mi iglesia. Acá está Silvio y acá está Freddy, Ajá, ajá. sabiendo de que le habló así a Simón, porque, a Kefas, en arameo, este, ¿qué puede contestar Silvio a eso que dijo Cristo? O sea, con respecto a la iglesia, si me parece que sería mejor que yo le diera 2 minutos a cada uno, quien quiera participar. ¿Qué opina José y qué opina? Mire, nada más déjeme terminar para que Sí, les quede sí, sí, claro, si es que no le entendieron la primera sí, vez, el sí, que bueno, entró sí, después de que no adelante. lo Después termino. Me les doy falta nada minutos. más un... Ajá, sí, adelante. mm, y, lo de los argumentos acerca del arameo, hay que recordar que el único evangelio que se escribió en arameo fue el de San Mateo, precisamente. Y vuelvo a recordar que según los judaizantes, esta es la transcripción o traducción más exacta de las sagradas escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por lo tanto, si es la más exacta, pues entonces vamos haciendo caso a lo que dice, ¿no? Dice, yo te digo que tú eres una piedra y sobre ti yo edificaré mi Bet-Filá, o sea, mi congregación, mi iglesia. ¿Sobre quién edificó entonces la iglesia Jesucristo? ¿Sobre quién? Aquí hay muchos indicios de a quién le está hablando directamente. Primero el nombre, Simón Bar Joná. Después, yo te, tú eres, y sobre ti edificaré mi iglesia. O sea, siempre está hablando con Pedro. Dice, y los portones del Gehinom no podrán estar ante. Fíjense que aquí ni siquiera dice, ya no se refiere a la iglesia como en otras traducciones, como en la de los protestantes, que dice, sobre ti fundaré mi iglesia y los poderes del Hades no podrán prevalecer ante ella. No, aquí no hace referencia a eso. Se supone que esta es la traducción más exacta de judíos. Me imagino que tienen expertos en arameo, en hebreo, en todo eso. Y no traducen así, sino dice, no podrán estar ante ante ti, no ante la iglesia, sino ante la autoridad de Pedro, ¿sí? Ante la autoridad de Pedro, los poderes del infierno no podrán estar, así lo dice aquí esta Biblia. Entonces, eh, esta versión yo la tengo aquí. ¿Qué es lo que puede decir un protestante para refutar lo que dice una Biblia protestante, presumida como la más exacta de las traducciones de todo el universo de las Sagradas Escrituras, que dicen que Jesucristo no le hablaba a Pedro, no se refirió a otra piedra más chiquita, que no sé qué? ¿Qué dicen ante esto? ¿Qué dice un protestante ante esto? Va a decir, a mí no me importa lo que diga esa Biblia, yo lo que diga. Ya sé los argumentos que van a decir. Bueno, y que acá quedó Freddy porque Silvio se fue, dijo que no tenía internet, lo único que dijo que eras mentiroso, no sé qué. Le estoy pidiendo que entre, que ingrese, yo le doy 2 minutos a cada uno. Freddy, adelante, apagando los micrófonos, Freddy, ¿estás escuchando? Sí, pero ustedes no dejan hablar nadie. No, yo no hablo, yo no digo nada, solamente tomo el tiempo. Yo les tomo 2 minutos cada uno. No, yo tomo el tiempo nada más. Y Y José se apagó el micrófono. Te tomo el tiempo, 2 minutos. Adelante, Freddy. pero dime cuál es el tema. El tema es que no estás escuchando que José Teodulfo dijo de Mateo 16:18. A mi vez te digo que tú eres Kefa, sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Pedro es una palabra en Ahí, español, es piedra. sí, Bueno, adelante, adelante. ahí está la No se escucha, Freddy. iglesia, Se corta. ahí está nada. Freddy, ubicate en un Ahí está la lugar que diferencia. tenga buena internet, que se escuche bien, que se pueda escuchar. Ahora,
Sí, No, adelante. es que está lloviendo. Mira, ve, esa es la gran diferencia que hay entre la iglesia verdadera y la falsa iglesia que inventó Satanás en Roma. Que la iglesia verdadera está fundada en la roca que es Cristo. Y la iglesia que fundó el enemigo está fundada en una piedra que es Pedro. Y la iglesia verdadera está, que es Cristo. Esa es la gran diferencia que hay. No existen dos iglesias. Las iglesias de Jesucristo empezaron el mismo día. No empezaron cuando todos se murieron, no tuvieron que ir para Roma para saber la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo se formó inmediatamente cuando se congregaban dos en el nombre de Jesús. Allí existió, empezó a hacer la iglesia y las iglesias empezaron a proliferar como se están proliferando ahorita los evangélicos. En cualquier parte sale la iglesia. Priscilia y toda esa gente siempre está diciendo en la iglesia que hay en tal parte. Y se llenó la iglesia. En todas partes dice eso en la Biblia. Y la católica ni siquiera aparecía por allí. Y sin embargo dice que la primera iglesia fue la católica. Y la católica apareció después que se murió Jesucristo a los 2 siglos. ¿Viste? Hay que estar con la Biblia, consciente con la Biblia, no estar diciendo tanta estupidez. La Iglesia Católica es la primera, no. Si Priscila tenía uno en su casa, el otro tenía, y Pablo decía, únanse primero y después, para que no estén recogiendo las dádivas cuando yo llegue, sino que ya esté recogida, se lo decía a la iglesia, y esa iglesia no era la católica, era la evangélica. Adelante, yo no sé si me están escuchando. Mira, Freddy, si vas a entrar en una conversación y te crees que realmente tienes con qué sostener una conversación con personas que sí estudiamos, por lo menos trata de ser un poquito más, no sé, más convincente, utiliza argumentos que realmente alguien te los pueda tomar en cuenta. Todo lo que dijiste son puras, no quiero hoy ofender a nadie, puras tonterías, ¿sí? Mira, estoy Te hablando. agarraste de bueno, si no, sabrías cómo hablo yo, ¿sí? Mire, ve, en Estos son hechos puras 9, tonterías. ¿Dónde están tus argumentos para argumentar todo lo que dices? O sea, a mí no me digas todo lo que dijiste, no, que la iglesia esto, que la iglesia católica nació después de que Jesucristo murió, que no sé qué. No, mire, oye, muestra argumentos, argumentos verdaderos, no palabrería. Yo te estuve hablando con la Biblia. ¿No escuchaste todo lo que dije? Yo te leí la Biblia. sí, Yo te leí la Biblia, ¿sí? No estuve diciendo yo creo, yo pienso, yo esto, yo lo otro, diciendo escuché, tonterías que no tienen fundamento. Yo te leí la Biblia. mire, ¿Tú ve, qué la iglesia dijiste? no vale, y lo que hablaste católica es No, Freddy, déjalo persona el tiempo a él, déjalo el tiempo a él y después le contestas. Déjalo que termine. Bueno, dale pues, que finalice. termina, Ahora, que si tú dices que la ya se fue, Iglesia Católica, ahora, si dices que la Iglesia Católica no es la que Jesucristo fundó, porque según tu argumento pobre, sin fundamento, que la Iglesia Católica nació después de la muerte de los apóstoles, igual que el morrón, pero fíjate, a la Iglesia Católica se le llamaba ya católica desde el año 107, adjetivo que le fue dado por un obispo de la iglesia primitiva que ya existía, San Ignacio de Antioquía, año 107, muy conocido este dato. Pero tú ni nadie puede negar que San Ignacio de Antioquía era un obispo de esa iglesia que ustedes dicen que era la iglesia verdadera de Jesucristo, que porque era la primitiva. Pues ese obispo de la iglesia primitiva, año 107, San Ignacio de Antioquía,
en su camino hacia Roma para el martirio, cuando escribe a los esmirniotas, le da el adjetivo de iglesia católica. Estamos hablando de año 107. En cambio, si tú descalificas a la iglesia porque 107 años después del nacimiento de Cristo y aproximadamente 70 después de su muerte, o sea, si tú a eso no le llamas algo como muy cercano a Jesucristo, pues yo no sé entonces a qué le puedas llamar cercano. Pero si a esa iglesia a la que se le llamó católica, que era la iglesia que había fundado Jesucristo en el año 107, no se le puede, según tú, llamar la iglesia de Jesucristo, no es para ti la iglesia de Jesucristo, entonces mucho menos tu secta, que no sea qué secta pertenezcas, pero que no puede tener tal vez más allá de 100 años o el lugar donde te congregas, o tal vez algunos 5 años, 10 años que tienen, o como tú dices, que en todos lados está surgiendo la iglesia entre los evangélicos, cada vez que se reúnen 2 o 3, en el año 2025, pues obviamente entonces la tuya mucho menos califica para ser la iglesia de Jesucristo, ni ninguna de ningún tipo de sectas, ya sea protestantes o iglesias de las iglesias, ¿cómo se le llaman? Estas iglesias protestantes que nacen con Lutero, porque las más antiguas, luteranos, anglicanos, zwinglianos, vienen del año 1517. Entonces, si por el tiempo en el que nace cada iglesia, tú estás descalificando a la iglesia católica, según tú, porque para ti es a partir de la muerte de los apóstoles, pues entonces imagínate las sectas tuyas, a cualquiera que pertenezcas, no tienen por dónde. O sea, ninguno de tus argumentos, y yo sí te estoy dando argumentos válidos y razonables, no pueden justificar la existencia de las sectas, aunque te duela. Adelante. Permiso. Bueno, Freddy, Ay, Freddy, perdón. Seamos serios. dime. Sí, dime, Ajá. pibe. A mí me comentaste que te saliste de la iglesia católica, perfecto, pero te fuiste a un centro, te rebautizaron, porque hay un rebautismo, porque el Espíritu Santo lo recibí cuando era niña en el bautismo. Te rebautizaron en el agua, así como, y que esa denominación es pentecostal trinitaria, porque vos defendés Mateo 28:19, el pentecostalismo trinitario, el de Carlos Parani, del Negro Seymour. Así que, bueno, José Teodulfo, ahí te digo dónde él está. Adelante, Freddy, 2 minutos. Lo católico por de que Ubicate en un lugar donde podamos escuchar, porque se corta, lo tuyo se corta. ajá, y ahora aquí, Adelante, ubicate en un lugar donde puedas tener buena. esto, los aires no tienen. Ahora ahí se está oyendo. Sí, sí, Mira, ve, sí, se escucha. Tenés que demostrar que en el siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV eran pastores pentecostales que había y que decían que María no es la oye, madre de Cristo, porque esa es la doctrina que traen ustedes. María no es la madre de Cristo, que no es la madre de Dios, que tiene muchos hijos. Esa es la doctrina. En los 1000 años que la iglesia estaba ah, unida, estaba intacta. Ni con los protestantes fue tocada la Virgen María. Bueno, así que adelante, lo que vas a estar defendiendo es la iglesia pentecostal trinitaria, nacida en 1900 y 1906 en la calle Azusa. Vamos, eso es lo que vas a defender. Adelante, Freddy. ok. Yo no sé de lo que ustedes hablan, porque ustedes están hablando de la historia católica. Yo solamente predico lo que está escrito en la Biblia. Y la Biblia dice en Hechos 9:31, entonces las Claro, iglesias, dame el original de Hechos 9:31, las Eclesías Católicas. Ese es el original. te estoy, Sí, dame, te estoy porque hablando de, esta Biblia no es el original. Ahí está el problema también. no, Adelante. es que la original está escrita en griego, en arameo, en todas esas partes. La que tiene la católica no es la original tampoco. Y entonces, mire, ve, entonces las iglesias tenían paz. Las iglesias, no la católica, dice las iglesias.
iglesias estaban en todas partes como hoy están las iglesias evangélicas. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Claro, pero Galilea, vas a tener que nombrar en todas partes en el siglo 4 y 5 donde estaban la iglesia evangélica. Vos vas a tener que nombrar esos sí. pastores también, sí. Pues. Estamos hablando de la iglesia verdadera. Freddy, estás demostrando que la iglesia evangélica pentecostal estaba en todas partes, porque de ahí, a ver, ¿dónde te rebautizaron? Me dijiste, al menos que vos ahora me digas todo lo contrario, yo te mentí. Vos me dijiste que te rebautizaron en una iglesia pentecostal trinitaria, porque sostenés lo de Mateo 28:19 y ese, o sea, pentecostalismo trinitario. Ahora vos vas a tener que demostrar que en el siglo IV, cuando se da la libertad de culto, las iglesias evangélicas estaban en todas partes. Y en el siglo VI, las iglesias evangélicas estaban en todas partes. En el siglo X, en el el XI, cuando hubo el gran cisma, estaban esas iglesias evangélicas en todas partes. Eso tenés que demostrar. Si querés, nombre de pastores en el siglo IV, V, pentecostales, nombre de pastores pentecostales. Si vos podés nombrar, quizás tenga buena memoria y lo pueda nombrar. Voy a retomar lo que está escrito en la Biblia. Yo no estoy tomando historia, No, Celares, pero por eso de mismo, en la ningún Biblia, mostrame con la Biblia. Yo estoy hablando de la Biblia en Por los eso tiempos de mismo, los apóstoles. Freddy, eso es lo que tenés que demostrar con la Biblia, que la iglesia evangélica estaba en todas partes. Porque yo encuentro que había obispos, de Hechos 20:28, que esos obispos eran evangélicos, pentecostales. Eso es lo que tenés que demostrar con la Biblia, claro. Adelante. El presbiterio de 1 de Timoteo 4:14, evangélico. Sí, eso, si estamos hablando de Biblia. Adelante, Freddy. Tú lo que quieres que yo te demuestre denominaciones. Eso es lo que tú quieres que yo diga. Y yo no predico denominaciones, yo predico. Tú no predicas más que mentiras, eso es lo que predicas, no tienes argumentos. Y eres pastor, increíbles, y así están los pastores, ¿cómo estarán? Es pastor, es pastor pentecostal trinitario. Eres una persona completamente, ¿cómo se les decía en la Biblia a la gente como tú? Hay un nombre en la Biblia que se les da a ustedes. Sí, pero ¿de quiénes son los 2 minutos? ¿De ustedes o de mí? Son unos 2 minutos. Es que no, 2 minutos para Freddy, para que vos me demostré que los obispos de Hechos 20:28 eran pentecostales trinitarios. No, si eran pentecostales, eran pastores pentecostales, evangélicos. Eso tenés que demostrar nada más. Ustedes están tratando esos obispos decían que Lucas 22:19 era simbólico. Ahí vas a tener que demostrar. Esos obispos decían que la Virgen María no era virgen y que estaba llena de pecado y que tuvo varios maridos. Y como dicen ciertos pentecostales. Vos tenés que demostrar eso. O sea, esa es la parte que vos traés. Yo te dejo hablar, claro, si les tomo 2 minutos a cada uno, pero demostrame que con Biblia, que Hechos 20:28 eran obispos pentecostales, no creían que María era madre de Dios, no creían que el Lucas 22:19, donde dice Cristo, esto es mi cuerpo, esta es mi carne, ellos creían que era simbólico, ellos no creían, todo lo que ustedes practican. Yo no te puedo demostrar manos, y eso me tenés que demostrar con Biblia. Si estamos hablando de Biblia, yo no estoy hablando de historia. Te estoy hablando de Biblia. Te estoy hablando, ¿me podés demostrar el presbiterio pentecostal trinitario de 1 de Timoteo 4:14? ¿Me lo podés explicar? Adelante. Yo no te puedo explicar algo que yo no he comentado con ustedes ni con nadie, porque yo no predico ninguna denominación, yo solamente predico en Hechos 9:31. Pero sí, Freddy, pero no has entendido. Hechos 9:31, tal cual los diga la Biblia y no el original. Pero no entendiste, Freddy. Demostrame que los obispos eran pentecostales y toda todo tal cual el pentecostalismo
entiende la Biblia hoy en día, los obispos la predicaban. Demostrame que los diáconos eran pentecostales. Demostrame que el presbiterio de 1 Timoteo Lo que 4:14 yo no he era pentecostal. dicho, No, y que demostrar. tampoco Y la Biblia, pero quiero la Biblia yo. Si yo estoy nombrando Biblia, estoy demostrame que en Juan 21:16, a ver, no apacentó, o sea, no cumplió con lo que Cristo les ordenó, apacienta mis ovejas. Y esas ovejas eran para todos, eran todas las ovejas de Cristo. Y era un grupo de gentiles y de judíos y de todo. Bueno, eso me tenés que demostrar con versículos bíblicos, quiero que me demuestre. Con yo no te puedo versículos. demostrar algo que está en tu cerebro. Pero Yo no si yo puedo te pido demostrar Biblia, algo que está en tu yo cerebro. te Todo te pido demuestra. Biblia, yo te pido La Biblia. Biblia la dice y estoy diciendo Biblia, Y por eso, diga Biblia, demostrame con Biblia. Demostrame. pero ¿qué te voy a demostrar? No he hablado todavía. ¿Qué Bueno, quiere que te demuestre si yo no estoy hablando? No me han pero, dejado hablar. pero bueno, No me han fíjate dejado que, hablar, chica. pero fíjate, Pero si no me demostrame que el apóstol Pablo en primera, a ver, de Corintios 10:16, a ver, si es lo mismo que ustedes predican, la copa que bendecimos, ¿no es acaso la comunión de la sangre de Cristo? A ver, esa comunión desde el siglo I, demostrame. ¿qué te No voy a te demostrar estoy si yo no he dicho nada pidiendo de eso? historia, te estoy Yo pidiendo Biblia. estoy hablando de la Biblia. Hechos 9:31 no es Biblia. Claro, y por O eso sí, mismo esas entonces, iglesias, demostrame que eran evangélicas, con la doctrina evangélica como hoy la practicás vos. Eso quiero saber, así quiero aprender yo. Yo quiero aprender, y por eso te digo que me demostré, que me enseñes, adelante. ¿cómo te voy a enseñar si no me dejas hablar? La que hablar eres tú. Tú tienes un monólogo. Estamos aquí, nosotros es un diálogo, no monólogo. Ustedes no dialogan, ustedes hacen monólogo. Te estoy explicando la Biblia, que en aquel entonces las iglesias católicas tenían en Judea, en, en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo. No habla de Roma. La iglesia de Jesucristo no se A formó ver, en Roma, sino pastor, aquí mismo pastor de burros. A ver, y la iglesia, Freddy, la iglesia. Mira, Freddy, Permiso, José Teodulfo, permiso. Quiero que me hables de Biblia, Hechos 23:11. ¿Por qué Jesucristo lo envía exclusivamente a Roma y le nombra Roma? Porque, claro, me decís que no habla nadie de Roma, pero yo encuentro la palabra Roma y en varios lugares Roma, 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 Roma. Entonces, pero acá me encuentro con que Cristo habla y le dice, así como testificaste de mí en Jerusalén, es necesario, hay una necesidad. O sea, es casi como una obligación la necesidad de testificar en Roma. Pero me podés decir, por eso quiero Biblia. Si yo quiero Biblia, quiero aprender. Adelante, Freddy. ¿cómo vas a aprender si tú no oyes? No dejas hablar. Ese es como yo me pusiera unos tapones en los oídos y te dijera, háblame pues, y yo con los oídos tapados. Hechos 9:31 es de la Biblia. Y allí te está explicando que las iglesias no eran de Roma, sino que eran de por toda Judea. En Judea quiere decir que no había una sola iglesia, sino por toda Judea habían iglesias. Eso es lo que quiere decir allí. En Galilea, en Samaria, todas esas partes habían iglesias evangélicas porque no eran católicas, eran de la de Jesucristo y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La iglesia católica ni siquiera parecía ni de lejos, porque en ese tiempo estaban todos los apóstoles, todavía no los habían matado. Y aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, viste, que no es Roma, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama
pues era paralítico, y le dijo Pedro, levántate, cama, enseguida se levantó. Eso sucede ahorita también con los evangelios que le dicen, levántate en el nombre de Jesús, y las personas se levantan sanas. No hay que Quisiera hacer, verlos, ¿por qué no fueron a revivir tantos muertos a los hospitales en la época de las pandemias, bolas de hipócritas mentirosos? Pero bueno, vamos a seguir con tu argumento tonto Te pido, te de pido hechos, medio segundo, José. Dice que ajá. Judea no era de Roma. ¿Qué problema tiene este hombre, este pastor? Porque resulta que cuando nace Jesucristo, es dado a luz, porque me van a decir enseguida, Cristo es Dios, estaba en el cielo. Sí, sí, pero cuando nace, dado a luz por la Virgen María en carne, o sea, Dios encarnado, es en el siglo I, la pucha. Hacía 63 años que toda esa Judea era de Roma. ¿Qué significa que ser de Roma? Pertenecía a la República Romana. ¿Por quién? Por Pompeyo. Y no porque Pompeyo lo había tomado por la fuerza, todo ese territorio de Tierra Santa. No, señor. Porque Hircano II le pide ayuda a Roma para desplazar a su hermano Aristóbulo, ambos hijos de una reina, y claro, Roma le ayuda, Pompeyo le ayuda, pero le dice, ahora ya no son más reyes, se acaban, ustedes van a ser sacerdotes, todo lo que quiera, pero aquí no, aquí mando yo, aquí manda Roma, y por eso ya cuando nacen todos, la tierra era de Roma, o sea, de la República Romana, llamada comúnmente el imperio. Así que, qué tristeza no saber eso. Y ni siquiera darse cuenta con Lucas capítulo 2. Ahora sí vamos a leer la Biblia para que este señor se dé cuenta. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto, tenés que saber lo que es un edicto, ¿verdad? Bien, dice, ¿de parte de quién? ¿De parte de quién? De Augusto César, el emperador, que todo el mundo fuese, ¿qué cosa? Empadronado. ¿Y por qué en esa tierra? Porque le pertenecían a Roma. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria, pues toda esta parte de Judea que pertenecía a Roma, como Siria, era otra provincia que pertenecía también, como también Esmirna, otra provincia, como, a ver, Tarso, lo mismo. Entonces, pero claro, toda esta parte era manejada por la parte de Siria, por eso es que lo mete del gobernador, pero parece que ni siquiera leen esto. E iban todos para hacer ¿qué cosa? Empadronado. ¿Por quién? Por el edicto de Augusto César. Pero y eso no se pueden dar cuenta ni con la Biblia. Para que te des cuenta, cuando nacen todos ahí en el siglo I, ese territorio era de la República Romana. ¿Por qué? Porque imagínate que tampoco observaste que Pilato era un gobernador romano. ¿Y qué estaba haciendo? Figura protocolar no era, porque la tierra ya era de Roma. ¿Te das cuenta? Adelante, José. entonces, ¿quién está hablando? ¿José o soy yo? ¿Qué es lo que sucede allí? Estamos ¿De quién hablando eran los los tres, porque lo que vos no entendés, yo te quiero explicar. Y con Biblia en mano, y ni siquiera la lees a la Biblia. pero los 2 minutos eran un partido o eran míos solamente? Mira, Bueno, ve, si querés seguir hablando, habla y después sigue José, seguí. mira, Simplemente te tengo que informar lo que vos no sabés. Y te tengo que leer versículos que vos no has leído. Adelante. hermanos mataron a Jesús, ¿sí o no? ¿O quién Co- fue los que mataron a Jesús? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Cómo? ¿Quiénes mataron a Jesús? ¿Los romanos o los israelitas? ¿Quién fue que mató a Jesús? No leíste nada de la Biblia. Uy, me encuentro con que ahora yo te tengo que leer todo. Primero, Jesucristo muere por nuestros pecados y fue enviado por el Padre. Segundo, fueron los sacerdotes levitas que le dijeron, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. ¿Y Pilato quiso crucificarlo enseguida? No, ¿Quién lo no he crucificó? hallado delito. Escucha, porque ahora sí te voy a leer la Biblia. Si no la lees, ahora sí te voy a leer la Biblia. Ahora sí te voy a leer la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Pilato? Que es el gobernador romano.
romano, porque el territorio pertenecía a la República Romana, por supuesto. Era de Roma todo, Diga, Roma la capital. Entonces, ¿qué hace Pilato? No he hallado delito en este hombre. Y le dice por ah, tercera vez, como lo asustan, y le dicen esos sacerdotes levitas, le vamos a decir al César que tenés otro rey. Ay, no, por supuesto que lo iba a mandar a matar desde Roma, Pilato. Era un simple gobernador, él no era el emperador. Entonces le dijo, se lavó las manos, ahí lo tienen. Parece que no leíste la Biblia. No la has epa, leído absolutamente nada, 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 nada. Muy triste de parte tuya. Yo pensé que vos habías leído la Biblia. Ahora me encuentro con que no has leído nada. Y esto sí que es muy triste, muy, muy, muy triste. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. ¿Quién era Pilato? Gobernador de Roma. Y salió Jesús llevando la corona de espina y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes levitas, judíos y los alguaciles dieron voces diciendo, ¿quién ejecutó la muerte de crucifícale, Jesús? crucifícale. Pilato le dijo, tomadle, vosotros y crucificarle. Yo no hallo delito en él. Los judíos, y te lo voy a leer 50 veces, los judíos, ¿qué le respondieron? Nosotros no tenemos una ley. Escucha, pentecostal trinitario, que querés más ser judío y te encanta la bandera de Israel y no te gusta el cristianismo legítimo. Escucha, pentecostal trinitario, Juan 19, capítulo 19, versículo 7 de la Reina Valera. Los judíos, ¿quiénes? Los judíos. ¿Qué respondieron? Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. ¿Escuchaste? ¿Leíste ahora? ¿Entendiste? ¿Te sacaste la cera de tus oídos? Que eran los judíos que le respondieron, nosotros no tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Te has olvidado de lo que dice Juan capítulo 5, versículo 18? Los judíos querían matarle porque no solamente decía, les profanaba el Shabbat, el sábado, y sino aparte se hacía como que él era Dios mismo. ¿Te das cuenta? No tenés ni siquiera Biblia. No lees ni la Biblia, Freddy. Por eso decís semejante tontería. Y acá te digo yo, los judíos, y te lo subrayo, esos sacerdotes levitas, lo que cambió Jesucristo, cambiando la ley, cambiando el sacerdocio. Adelante. La pregunta sigue en el aire que no me la quieren contestar. Deja el fanatismo. No te empeñes. Leer la Biblia ahora es fanatismo. O el fanatismo, el fanatismo no lo tenés vos, Freddy, que querés ser judío y no lo sos. Y te va a mandar Jesucristo a la sinagoga de Satanás, como dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, creerte judío y no serlo. Porque vos no sos judío, vos venís del pueblo de gentil, como dice Efesios 2, 13, 14, 15. Cristo junta a los dos pueblos, pero vos venís del pueblo gentil. Pero con tal de desligarte de este cristianismo del comienzo, de la parte de Roma, yo soy judío. Yo soy judío. Sí, los romanos mataron a Cristo. Que el soldado romano lo haya atravesado con la lanza, no significa que los romanos mataron a Cristo, porque fueron los judíos a viva voz. Y te estoy leyendo tu Biblia, la que tenés ahí, pero no te gusta, porque ahí dice los judíos, y eso no te gusta. Eso es lo que no te gusta a vos. No te gusta leer la Biblia. No te gusta leer la Biblia, porque la Biblia, ¿sabe lo que hace? Te hace paz por la cara. El fanatismo te tiene ciega. La pregunta sigue en el aire. No me tiene ciega. Yo te leí la Biblia otra vez. Los judíos le respondieron. ¿A quién? A Pilato, quien era el gobernador de Roma.
de Judea, puesto por Roma, porque claro, ese territorio era de quién, de la República Romana, pero ellos ni siquiera saben eso. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, coma, y te estoy leyendo la Biblia, y no soy fanática de nada, y según nuestra ley debe morir. ¿Y quién le dijo, según nuestra ley debe morir? Los judíos. Juan, capítulo 19, versículo 7. A ver si vos podés aprender. ¿O acaso no querés la palabra de Dios? ¿No querés escuchar la palabra de Dios? ¿No querés escuchar? ¿Qué te tiene tan cegado el diablo? Otra vez, Juan, capítulo 19, versículo 7. Los judíos le respondieron, 2 puntos. Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y vuelvo a decir lo mismo, Juan capítulo 5, versículo 18, los judíos querían matarle. ¿Por qué? Ya te lo expliqué, por qué querían matarle, y acá te lo está diciendo. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. ¿Por qué? Porque lo estaba amenazando. Los sacerdotes levitas estaban amenazando a Pilato. Pilato era un simple gobernador. Roma, en el tiempo que crucificaron a Cristo, no tenía problema con el cristianismo. El problema comienza con Nerón. No, Roma no tenía, no le interesaba para nada. Pero claro, si le van a amenazar a Pilato, que es un triste gobernador, y le van a decir eso, obviamente, ahí no andaban con chiquitas en el siglo I. El gobernador lo iba a mandar a matar a Pilato. Entonces, ¿qué hizo Pilato? El versículo 8 te está diciendo de Juan, capítulo 19, oyó Pilato esto y entonces tuvo más miedo, más miedo. Por eso es que lo entregó. Listo. Y acá no hay fanatismo, acá hay Biblia, 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 la que nunca leíste o la que no querés entender. Adelante. Apago el micrófono. Sigue la pregunta en el aire, la pregunta sigue en el aire. ¿Quién mató a Jesús? ¿Los judíos o los romanos? Jesús, a Simplemente, ver, Jesús viene acá por los pecados del mundo. El sacrificio de Cristo y es enviado por el Padre. O sea, lo mata todos los pecados, o sea, absorbe todos los pecados del mundo. Por eso dice que se hace maldito en la cruz. Ese es el punto 1. Segundo, los judíos, te lo leí, pero si me volvés a preguntar, pareces un lelo. Discúlpame que te diga así, que te trate de esa manera, porque si te estoy leyendo que lo amenazaron y le gritaron varias veces, y por tercera vez, entonces, y a lo último sí, lo entrega, y a Pilato no le interesaba, le decía, inclusive, no he hallado ningún delito en este hombre, y te estoy diciendo los judíos, y me volvés a preguntar esto, es absurdo, ¿verdad? Tu pregunta. Es absurdo. Obviamente que mandaban en ese territorio los romanos, y que claro, que la lanza fue del romano. Creo que te expliqué perfectamente. Ahora, si te haces el tonto, eso es tema tuyo. Adelante. tu fanatismo te sigue cegando. La pregunta sigue en el aire. Obviamente, ¿Quién mató a Jesús? ¿Los judíos o los romanos? Mira, está cegada por el fanatismo. Bájale 2 para que entienda la pregunta y me la pueda responder. Estoy grabando esto y por supuesto que lo paso a mi humilde y pequeñísimo canal para que ustedes puedan ver hasta dónde llega estas denominaciones, con tal de tumbar, aquí sí es la parte católica, hasta dónde llegan, que aún leyendo la Biblia, la que tienen ellos, porque acá estoy leyendo la Biblia Reina Valera, la que le faltan los 7 libros deuterocanónicos. Ni siquiera estoy leyendo la Biblia de Jerusalén. No, 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 no. La Reina Valera y este señor otra vez quiere que le diga que lo mataron los romanos. Te dije, mandaban los romanos, entonces había soldados romanos. Por supuesto que la lanza es del romano y eso no se discute, pero parece que no escucha que la insistencia en que Cristo muera, que ya viene de Juan, capítulo 5, versículo 18, es de el pueblo judío. Pero este señor, que no es cristiano,
que no es cristiano, porque está torciendo la palabra de Dios, la palabra misma que dejó Cristo, porque me imagino que lo que acá está escrito es por Juan, el apóstol amado, pero la está torciendo. Claro que la está torciendo. Le estoy leyendo y le voy a leer desde el versículo 1. Juan capítulo 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Sí, Pilato, gobernador romano en tierra de Judea, porque hacía 63 años que este territorio era de Roma, era de la República Romana, por el mismo Pompeyo. Y los soldados se entretejieron, dice, una corona de espina y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. El que mandaba en Judea era Pilato. Y está diciendo en este versículo, está diciendo que no haya delito, en este hombre, que es Jesucristo. Entonces Pilato, versículo 4, cabeza dura, porque te voy a decir cabeza dura, y no te quiero faltar el respeto, porque te aprecio muchísimo, si no, no te tendría acá. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis, ningún delito hallo en él. El gobernador estaba diciendo que no hallaba delito en Jesús. Y me hace esa pregunta este hombre. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y salió Jesús llevando la corona de espina y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes, llegan a decir que estos sacerdotes eran católicos. Hasta eso yo he escuchado. Barbaridades. Ojo que sabe leer esta gente. Esta gente sabe leer. Y es consciente de su mentira. Y es consciente que el Espíritu Santo lo está escuchando. Eso es lo triste. Esto es lo triste. Dice, cuando le vieron los principales sacerdotes, sacerdotes levitas, y los alguaciles dieron voces diciendo, ¿quiénes pedían esto, que muriera Cristo? Los sacerdotes. Crucifícale, crucifícale. Pero ¿cómo me doy cuenta que estos sacerdotes eran levitas? A ver cómo sigue. Crucifícale, crucifícale. Pilato, ¿qué le dijo? Pilato era el gobernador, el que mandaba todo el territorio, porque era de Roma. Tomadle vosotros y crucificarle. Pilato no lo quería hacer. Porque no, otra vez le vuelve a decir, otra vez es reiterativo en esto. Yo no hallo delito en él. Los judíos, a ver, a ver si puedes escuchar esto, Freddy. Los judíos, ¿te das cuenta qué sacerdotes eran? Que no eran sacerdotes católicos romanos. No, los judíos, ¿qué le respondieron? Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ahora te pregunto yo a vos, a ver si no eran los judíos, los sacerdotes levitas, los que obligaban a Pilato a que muera Cristo y que lo obligaron y que le dijeron y lo asustaron. Le vamos a decir ahora, ¿a quién? Al emperador, que tenés otro rey. Sabes muy bien que te estoy diciendo la verdad, sabes muy bien que te estoy leyendo la Biblia y también sabes muy bien que estás mintiendo y sabes muy bien que el Espíritu Santo te está escuchando. Adelante. Sigue la pregunta en el aire que no me la Pregunta, contestar. No ya me deja contestar. eso, ya deja eso. No Me- tiene que A ver, pregunta. ¿Quién mató a Jesús? ¿Los judíos o los romanos? Porque si Roma, toda esa parte era de ellos, entonces Jesús no era israelita, era romano, porque allí mandaba Herodes. Cuando nació Jesús, mandaba Herodes. Herodes era romano, era el A emperador de ver, toda esa tierra. cabeza hueca, ya te dije que Entonces, Roma no tenía nada que ver con la religión, no se había metido con la religión de los judíos y no se había metido con la religión que comenzaba, que era el cristianismo. ¿Por qué? Porque esa religión empieza con Cristo.
Cristo pone todo, pone la iglesia, edifica la iglesia en Kefas, el que no te gusta, a mi vez te digo que tú eres Kefa, sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. No dijo, voy a edificar esta iglesia con los adventistas, ni con los testigos de Jehová, ni con los pentecostales nacidos en Estados Unidos, donde van a traer otra doctrina muy diferente. No, eso no dijo Cristo, eso no está escrito en la Biblia. Sabes perfectamente que no tenía Roma problema con la religión judía ni tampoco con la religión cristiana. Simplemente gobernaban el territorio. Así que no me vengas a querer cortar con un cuchillo de cartón. No lo vas a poder hacer, ni con Biblia ni con historia. Y no me llamé fanática. Soy de las católicas, soy la menos fanática. Siempre he dicho al pan pan y al vino vino, y lo que es y lo que no es no es. Lo que pasa es que tu denominación, nacida, que no tienen, creo que ni 200 años, porque empieza en 1900, ahora sí te voy a hablar de historia, te la voy a restregar, porque vos mismo me dijiste que te rebautizaron, o sea, te metieron ¡yum! En el agua, así, entonces, ¿para qué? Ah, yo de ahí recibí el Espíritu Santo, claro, porque lo otro era falso. Entonces, ¿dónde? Fue una denominación, entre comillas, iglesia, entonces, claro, trinitaria, pentecostal, y eso me lo contaste vos, pero no tiene ni 200 años. ¿Y qué es lo que hay ahí? Una doctrina totalmente cambiada de la Biblia. Aquí ya nomás estás cambiando. Mira, un pequeño punto que donde estamos hablando, te estás torciendo las escrituras. Porque te están diciendo que le está pidiendo los judíos, los sacerdotes levitas, y vos la estás torciendo. Y empezás a querer, ahí te querés ir. ¿Quiénes mataron a Cristo? Sabes muy bien que Cristo murió por nuestros pecados, que venía a ser un sacrificio para abrirnos las puertas al cielo. Punto 1. Segundo, sabes muy bien que fue la insistencia de los judíos. Y obviamente que como mandaba el territorio Roma, claro, el soldado tuvo que cumplir la última función, porque si Pilato se los entrega, sabes perfectamente que fueron los judíos, y ahí te dice los judíos, y ya sabes muy bien en Juan 5, 17 y 18 el problema que tenía Jesucristo, donde no lo aceptaban. Y parece que no has entendido Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ahora te hago una pregunta, pentecostal trinitario, que es una teoría, una triste doctrina nacida en Estados Unidos en el 1900 y un poco en 1906, en un viejo galpón de la calle Azusa, donde era un loquero, un aullido. De ahí aparecen los desórdenes, siendo que Dios es un Dios de orden. Ahora yo te hago una pregunta, a ti te la hago a ti. Me preguntás, ¿quiénes mataron a Jesucristo? Ahora te digo, ¿quiénes eran los sacerdotes levitas? ¿Podés contestar? ¿Eran judíos? ¿Sí o no? Contesta. Si los sacerdotes Sigue la pregunta. levitas... Sí, no, contesta. Otra vez. Sigue. ¿Quiénes mataron a Jesucristo? Si los sacerdotes levitas fueron los que dijeron, crucifícale. Contesta. En esa insistencia, contesta. Roma no tenía problema con el cristianismo y lo sabes, perfectamente lo sabes. Contesta eso, No me vamos, deja, cabezón, contesta. Y te hago no otras me preguntas más, porque no vas a deja contestar. hablar. No me dejas hablar. ¿Qué te voy a contestar si no me dejas hablar? Pero si estás Ahí tenemos. preguntando y te estoy contestando que fueron los judíos. Los judíos No fueron. me. Los judíos. Entonces, Te leí el versículo y te lo vuelvo a meter bien metido en la cabeza. Te lo vuelvo a leer para que vuelvas a ver si vos podés. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley. ¿Quiénes? Los judíos. Y nuestra ley debe morir. Y en nuestra ley debe morir. ¿Quiénes eran esos? Vamos, cabezón, contesta. No seas fanático pentecostal. No seas fanático. Que el fanatismo tuyo te lleva a, ¿sabes a qué? A odiar la Virgen María. A decir que la Virgen María no es madre de Dios. Y lo que ella da a luz es al Emanuel, a Dios con nosotros. Y es el Espíritu Santo que entra en ella. Y es virgen antes, durante y después del parto. Y te lo dice la Biblia.
en el mismo Ezequiel 44:2, pero no te gusta. No te gusta, ¿sabes por qué? Porque tenés una teoría de hombres, engañándole a la gente, tergiversando la Biblia, tergiversando esto. Hasta esto querés venir. Mirá, ¿cómo será tu engaño al mundo entero? Que acá, que te estoy leyendo, Juan 19:7, que está en la pantalla, ¿querés torcerlo? Le respondieron los judíos, nosotros tenemos una ley. ¿Quiénes le respondieron? Vamos, según nuestra ley debe morir. ¿Quiénes dijeron que tenía que morir Cristo? Vamos, dale cabezón, vamos con el versículo 7. Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Por eso que te cité, Juan capítulo 5, versículo 18. ¿Qué quieres que te cite? A los suyos vino y los suyos no lo quisieron, no lo recibieron. De Juan 1:11. ¿Quieres que te cite esto? ¿Querés que te cite cómo Jesucristo le dijo que no eran ovejas de él? ¿Querés que te lo cite? ¿Querés que te cite que cuando Jesucristo dijo que vuestra casa queda desierta? De Mateo capítulo 23, versículo 38. ¿No te gusta? ¿No te gusta eso? Y ahora me hablas de fanatismo. El fanatismo que tengo es de enseñarte la Biblia. La Biblia. La Biblia. Esta Biblia, ¿quién te la entregó? Decime quién te la entregó esta Biblia. ¿Quién te entregó? ¿Un pastor pentecostal buscó la carta a los romanos? ¿Un pastor pentecostal buscó la carta a los corintios, a los efesios? Vamos, el libro de Mateo por un pastor pentecostal. No, señor, ya te lo dije. Tu denominación, esa denominación donde vos estás, donde vos le crees y donde traen cosas torcidas enseñándole a la gente, porque de Biblia no tienen nada, sacan extracto donde Jesús salva, mira cómo es la salvación y lo otro lo tapan, lo dejan por debajo de la alfombra, entonces dice, acá estamos. Claro, así engañan al mundo y así mienten. Leyéndole la Biblia, el tipo no quiere entender y comienza, no seas fanática, haces monólogo, ¿quiénes mataron a Cristo? Y les lee otra vez versículo 7. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. ¿Quiénes mataron a Cristo? Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Existía una ley que tenía que morir por los judíos. Esa ley era judía, que tenía que morir. Pero la pregunta está en el aire, ¿quién mató a Jesús? ¿Los romanos o los israelitas? ¿Usted La pregunta está en el precisa aire, no algún me la puedo contestar. medicamento para la qué? ¿Para la memoria? Ya le expliqué muy bien que Jesús murió por todos nuestros pecados, que venía, o sea, es el enviado del Padre Celestial. A ver, Esa fue vino la para causa. una misión. A ver, vino para una misión. Segundo, los judíos fueron los que obligaron a Pilato para que Cristo muera. El crucifícale o crucifícale. Y obviamente los soldados que habían ahí, porque estaban los soldados romanos, cumplieron la función. Déjeme, le leo algo para que, a ver si Sí, entiende. adelante, José. Yo por eso le digo, yo ya estoy harto de esta gente, yo ya no los soporto, yo ya no los aguanto. Yo Son creo que me gente va a pasar lo necia que mismo, se No empeñan responde mi pregunta. Responda mi pregunta y no, tal. déjame te leo. Sí, antes Sí, que lea, ahora José, Mateo permíteme, José, antes que 27. te lea, antes que lea, dame medio segundo. Te respondo una pregunta, Freddy. ¿Perteneces a una denominación pentecostal? Y esa denominación pentecostal es la que odia a la Virgen María y odia al auténtico cristianismo, lo que está escrito en la Biblia. Odia lo que está escrito en la Biblia. Adelante, José. Muy bien, le voy a leer esto para que a ver si le queda claro lo que usted le está explicando y después le voy a hacer una pregunta relacionada con Hechos 9:31 acerca de las iglesias. Se lo leo, yo no voy a explicar nada, yo se lo leo y después le hago la pregunta donde sí ya quiero que él me responda a mí, para volver a tocar el tema del que él se salió de Hechos 9:31, que según él
quiere aparentar ser un erudito, ¿no? Hacen preguntas de ese tipo todo el tiempo y nunca terminan ni de aceptar, ni de explicar, ni de nada, porque argumentos no tienen. Bueno, le voy a Bueno, leer Mateo responde. 27:11. Dice, Jesús ante Pilatos. Jesús compareció ante el procurador y el procurador le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús, sí, si tú lo dices. Y mientras los sumos sacerdotes y los ancianos le acusaban, ¿de quién eran los sumos sacerdotes? Los sumos sacerdotes y los ancianos, en ese tiempo, obviamente, pertenecían a la religión judía, ¿sí? Porque todavía la fe católica como tal, pues todavía no tenía una estructura, todavía no tenía una estructura, obviamente a quienes se refiere aquí, los sumos sacerdotes y los ancianos pertenecían a lo que era la tradición judía, eran los sacerdotes de la ley de Moisés. Dice, no respondió nada. Entonces le dice Pilato, ¿no oyes de cuántas cosas te acusan? Pero él nada respondió, de suerte que el procurador estaba muy sorprendido. Cada fiesta, el procurador solía conceder al pueblo la libertad de un preso, el que quisieran. Tenían a la sazón un preso famoso llamado Barrabás. Y cuando ellos estaban reunidos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado Cristo? Pues sabía que le habían entregado por envidia. Mientras él estaba sentado en el tribunal, le mandó decir su mujer, no te metas con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos, otra vez, ¿a quienes representaban estos sumos sacerdotes y ancianos? Obviamente a la religión judía, al pueblo de Israel, las leyes de Moisés. Lograron persuadir a la gente que pidiese la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Y cuando el procurador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Respondieron, a Barrabás. Díceles Pilato, ¿y qué voy a hacer con Jesús, el llamado Cristo? Y todos a una, sea crucificado. ¿Pero qué mal ha hecho? Preguntó Pilato. Mas ellos seguían gritando con más fuerza, sea crucificado. Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, vosotros veréis. Y respondió el pueblo, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Quiénes estaban aquí aceptando la responsabilidad de la muerte de Jesús? Dejo la pregunta ahí, ¿sí? No la explico ni nada. Entonces, ahora, a ver si entendió con esto. Ahora, la pregunta que yo le quiero hacer sobre Hechos 9:31. Él dice que las iglesias de las que se habla aquí en Hechos 9:31, de las que se dice, las iglesias por entonces gozaban de paz en toda Galilea y Samaria, se edificaban y progresaban en el temor del Señor y estaban llenas de la consolación del Espíritu Santo, y que él agarra como argumento para decir que cualquier congregación que nazca porque se junten dos, como lo dice en San Mateo, ¿sí? Ahí donde estén dos o tres en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ustedes. Él cree que con eso él justifica entonces el hecho de que cualquier grupo de falsos cristianos que hoy se reúnan en el nombre de Cristo, esa es la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Y además mencionó, lo escuché bien y nadie lo va a negar, que dijo que esas iglesias de las que se habla en Hechos 9:31 eran iglesias evangélicas como las de él, ¿sí? Como las iglesias evangélicas de ahora. Muy bien, entonces la pregunta ya con el contexto y el trasfondo que acabo de explicar, la pregunta, nada más quiero que me responda cortamente porque obviamente no he terminado, después voy a dar mis argumentos. Entonces, la pregunta es, me responde sí o no, si es posible. Si no, no te explayes tanto porque yo tengo muchos argumentos sobre esto para mostrarte que estás enseñando una mentira. La pregunta es, si tú dices que estas iglesias eran evangélicas, que no era la iglesia católica y que eran evangélicas, ¿me puedes decir entonces si creían lo mismo que creen las sectas evangélicas de la época actual?
¿Puedes responderme sí o no? Claro que es la misma, porque la voz de Cristo no cambia. Esa es palabra de Dios, lo que predicamos nosotros, no cambia. Yo predico lo que está escrito y esas palabras no han caducado, siguen vigentes como en el primer día. Ah, muy bien. Allá, Qué bueno que ya, entonces tú dices que tú predicas, dices que sí, que esas iglesias son las mismas es la misma. que las de la época actual, y dices que tú predicas lo que dice la Biblia, ¿verdad? ¿Lo dices? Dime sí o no. Nada más Claro, rapidito. Muy bien, muy bien. Eso era lo que quería que respondieras para, para dejarte sin argumentos, ¿sí? Dejarte sin ningún argumento para que después no vayas a decir que no lo dijiste. Y entonces, como dices que esas iglesias supuestamente que para ti eran distintas y que eran evangélicas y creían lo mismo que creen las de hoy actuales sectas evangélicas del día de hoy. Muy bien. Y dices que esas sectas o esos grupos y las de hoy igualmente siguen creyendo lo que dice la Biblia. Muy bien, entonces vamos ahora a leer un texto de una de las cartas del apóstol San Pablo, específicamente en este caso, Primera de Corintios 11:28, lo voy a leer un poquito más atrás. Dice, pues ¿qué no tenéis en casa en qué comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad y comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Lo estoy leyendo de la Reina Valera. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a seguir leyendo lo que dice el apóstol San Pablo, no Freddy, ¿sí? No el falso pastor Freddy. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir, esto es entender, estar completamente consciente del cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, ¿sí? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos mueren. Si esto no fuera cierto, si el cuerpo del Señor no fuera el pan, si la sangre del Señor no fuera el vino, entonces ¿por qué enfermaban? ¿Acaso los evangélicos de ahora creen esto? Porque las iglesias de las que se habla en Hechos 9:31, que es un libro escrito por el evangelista San Lucas, obviamente están hablando en consonancia con lo que estoy esgrimiendo, con estos argumentos. Y obviamente estas mismas iglesias creían lo que San Pablo les dice en Primera de Corintios del 22 en adelante hasta el 29. ¿Sí? Esas iglesias creían esto. Y las iglesias evangélicas, o más bien sectas evangélicas de la actualidad, ¿creen esto? No. Las sectas evangélicas actuales no creen esto, por lo tanto, no pueden ser La iglesia de sectas, Cristo. No pueden ser la no iglesia de pueden ser. Cristo. Y Por las supuesto, iglesias, claro, exacto. exactamente, Muy bien, José, exactamente. Gracias, José. y las iglesias de las que habla Hechos 11, Hechos 9:31, obviamente no eran iglesias evangélicas como tales como las que dice Freddy, porque estas iglesias de Hechos 9:31
sí hacían caso de lo que sus apóstoles les enseñaban. Y si el apóstol San Pablo les estaba diciendo que tenían que estar conscientes del cuerpo y de la sangre del Señor, y si no se condenaban por comer esto sin discernir el cuerpo del Señor, obviamente esas iglesias creían distinto a las falsas sectas evangélicas de ahora. Ahora vamos a ver lo que dice, y esto va de la mano con lo que la Iglesia Católica siempre enseña en el Internet acerca de la explicación de esto. Esta no es una explicación católica. Incluso esto lo pueden buscar en el Google y van a ver que la IA dice, la frase, si come y bebe sin discernir el cuerpo de Cristo, se refiere a la comunión, ¿sí? Comunión, o sea, ¿unión con qué? Unión con, ¿sí? Común unión con. Se une, Eucaristía, se y une. se encuentra y en 1 Corintios 11, 27, 29 de la Biblia, significa participar de la cena del Señor de manera indigna, sin reconocer el significado profundo de la presencia de Cristo en ella, tanto en su cuerpo físico como en la comunidad de creyentes. Esto lo explica la IA, la inteligencia artificial, que está muy en moda en el día de hoy, Y ¿sí? esa Entonces, comunión de Correcto. Primera de Corintios, ahora 10:16, mira lo que te está diciendo, 10:15 al 16, como a sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo. ¿Escuchaste, cabezón? La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Esa iglesia evangélica no cree en esto. Así de simple. Adelante, Joaquín. termino ya. Entonces, sumado a lo que usted acaba de esgrimir también como argumento, entonces está claro que esas iglesias de Hechos 9:31, obviamente, eran tal vez evangélicas porque obviamente evangelizaban, pero no eran evangélicas como las falsas sectas evangélicas de ahora, porque estas iglesias sí hacían caso de lo que enseñaban sus maestros, en este caso el apóstol San Pablo, y sabían que si no discernían que en la Eucaristía estaba presente, como lo dice la IA, en cuerpo físico, ¿sí? El cuerpo de Jesucristo en el pan y su sangre en el vino, entonces estaban comiendo de manera indigna. Incluso aquí se relata al principio que San Pablo precisamente los está regañando porque ellos comen como si estuvieran en su casa, o sea, se ponen una comilona para llenarse el estómago y se emborrachan sin darle el debido respeto, la debida adoración a lo que era el cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Eso no lo creen las sectas evangélicas falsas de ahora. Así que no venga a decir Freddy que las iglesias de Hechos 9:31 eran las sectas de él, de donde él enseña ahora y donde está metido. Último argumento. Si este pasaje de Primera de Corintios 11, del 22 hasta el 29, estuviera hablando de manera simbólica acerca del cuerpo de Cristo y de la sangre de Jesucristo, entonces, como San Pablo va a mencionar que en esto hay una comunión, una unión con, ¿sí? Porque no puede haber comunión o unión con algo que es simbólico, ¿sí? No puede haber una unión con algo que es simbólico. La única unión que se puede dar es si se está hablando de manera literal en algo físico, en este caso, como lo está diciendo San Pablo, del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, las sectas evangélicas obviamente no saben leer, no saben discernir, no saben hacer teología, no saben de nada y esgrimen argumentos tontos como este que acabo de desbaratar completamente de Hechos 9:31, en el cual este señor que se dice pastor, ¿sí? Nombrado por sabrá Dios quién, porque tampoco, si fuera el tema de la sucesión apostólica, también le pondría una arrastrada, enseñan en estas sectas diciendo que ellos son la iglesia de Jesucristo. Mentira vil, mentira vil. Aquí cuando en Hechos 9:31 se habla de las iglesias, solamente está hablando de congregaciones de la iglesia de Cristo en diferentes lugares, pero que creían lo
mismo. En este caso, estas iglesias creían en la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, y si no lo creían, estaban comiendo para su propia perdición. Las iglesias, o más bien las sectas evangélicas de la actualidad, como esta de este señor donde él enseña, no creen esto. Por lo tanto, es una mentira el argumento que él dio. Yo terminé. Y tampoco creían esas iglesias de Hechos 9:31, lo que cree estas sectas evangélicas, por supuesto. ¿Por qué? Porque esas iglesias eran iglesias cristianas y tal cual la doctrina que había dejado Cristo. Y la doctrina que había dejado Cristo dice lo siguiente, mira, esto dice el libro de Mateo 26, del 26 al 28. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, Freddy, comed, esto es mi cuerpo. Es. No dice simbolismo ni simbólico, no, ahí eso no dice. Dice es del verbo ser. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todo. Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos derramada para remisión de pecado, o sea, para perdón de pecado. El símbolo no perdona pecados. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que tu denominación es una denominación que ha tomado la Biblia, la ha interpretado como se les antojó, con un montón de mentiras? Adelante, Freddy. Buenos monólogos ustedes se montan. Nada, los felicito por los monólogos, yo. Pero nada de verdad, puro monólogo. Aquí no hay diálogo. Ustedes no aprenden porque no Leo la dialogan. Biblia y dice que que no es verdad. Ustedes hacen Bien. Te todo. acabo de leer la Biblia, Mateo capítulo 26, del 26 al 28. Y con tu reina Valera. Y te leí Primera de Corintios 10, 16. ¿Y qué quieres que te lea? Que la Virgen, Puro monólogo. ¿qué quieres que te lea? Que la Virgen concibió y dio a luz a Jesucristo, Mateo 1, 23, Isaías 7, 14. Te doy esos textos bíblicos. ¿Quieres que te lo lea? ¿Sabes que concebir y dar a luz es ser madre? ¿Qué quieres que te dé? Los textos de Mateo capítulo 2, versículo 11, que vieron la madre, dice, con el niño, dice, y ese niño fue adorado. O sea, ese niño ahí es Cristo. ¿Te das cuenta? O sea, la doctrina que ustedes traen no es bíblica, no es bíblica. ¿Por qué? Fundamentalmente porque no fue instituida por Jesucristo en Mateo 16, 18 y no tiene imposición de mano desde el siglo I. ¿Para qué? Para recibir el Espíritu Santo. Para recibir el Espíritu Santo. Así de simple. Así de simple y puedo estar todas las noches con esto. Por eso que dejaban los presbíteros en Hechos 14, 23, hacían ayuno, le imponían las manos. Te habla de un presbiterio, presbiterio de 1 de Timoteo 4, 14. Esos son los pastores de cuál te está hablando Efesios 4, 11. Con un pastor visible que manda toda la grey, pastorean mis ovejas, todas las ovejas de Cristo. De Juan 21, 16. Todas. Y acá decir que es monólogo. Claro, no te conviene que te esté citando toda la noche la Biblia, porque lo que te he citado es Biblia. Pero no te gusta. Todo el tiempo estuve con Biblia cuando me preguntaste quién mató a Jesucristo y yo te respondí con Juan 19 y te fui leyendo. Acá el hermano te leyó. ¿Y qué es la Biblia? 1 de Corintios 11. La carta a los Corintios, ¿de quién? El apóstol Pablo. 1 de Corintios 10. Te estoy leyendo es Biblia. Pero no te gusta porque, claro, todo esto te va a hacer, a quien escuche, pero ¿cómo? Si es con imposición de mano desde el comienzo. Pero ¿cómo? Si edifica sobre Pedro y lo deja como pastor ahí principal. ¿Y cómo? Si está hablando que no es un símbolo lo otro. Si está diciendo, es mi cuerpo. Entonces, ¿cómo? ¿Qué hacemos? Y así puedo seguir todo el tiempo. La iglesia de Jesucristo, los ministros que dejó, los mismos apóstoles dejaron presbíteros, diáconos, o sea, dejaron obispo puesto por el Espíritu Santo. Esos obispos no eran evangélicos, pentecostales. O sea, si bien evangelizaban, pero eran evangélicos puestos del siglo I, ¿qué tipo de evangélicos eran?
y eran católicos, aunque no te guste, porque de lo contrario hubiese sido la iglesia evangélica la que le hubiese metido 27 libros y así hubiese nacido el Nuevo Testamento junto con la parte de los judíos y decir, bueno, esto es Biblia, es la Biblia que tenemos, de la cual todos estudiamos. No importa si es Reina Valera, si es Jerusalén, no importa, los 27 libros cristianos están, pero no No fue lo sé. ningún pastor pentecostal decidiendo por 27 libros cristianos, ni buscando las cartas de Paulina. Y eso lo sabes, te haces el tonto. Pero claro, con creer en Cristo y aceptar, ya está, yo me voy al cielo, se acabó. Adelante, Freddy. Y ahora te escuchamos Pues, y finalizamos todo este tema. he notado que los monólogos se han extendido más todavía. Eso sucede solamente con las falsas religiones, con las sectas gringas que no dejan hablar a más nadie. Tienen una escopeta que dispara y nada. El que se levanta lo esnucan. Me Le vas a pegan un balazo en disculpar, la Freddy, cabeza, Freddy, me vas porque a eso es disculpar. un ¿Para monólogo. qué te Es un dejaste monólogo. rebautizar con una secta gringa? Porque donde te rebautizaron es la denominación pentecostal trinitaria. Me lo contaste vos, no me lo contó el pajarito, ni el zorro, ni el gato, ni el perro. Me lo contaste vos. Que yo sepa, Vos yo dijiste que nunca sé. fuiste a sí, vos me contaste que fuiste, porque vos naciste católico, pero dijiste, yo nunca fui católico, a mí me bautizaron, yo no sabía nada. Bueno, después de grande, cuando tomaste conciencia, uso de razón, ya fuiste adulto, me acerqué a un lugar, y entonces, ¿y cómo? Así, así, así. Bueno, eso es pentecostales trinitarios, sí. Hasta que un día dijiste sí. Porque no te bautizó el árbol, ni el perro, ni el gato. Fue alguien. Ese alguien era un pastor. Pentecostal trinitario. Me hablaste que eran pentecostales trinitarios. Y después no querés historia. Me Bueno, avisa cuando termines con tu monólogo, me avisa. Con tu monólogo me no. avisa. Te estoy refrescando la memoria, no es un monólogo. Si está escuchando No, José, no es te monólogo. estoy refrescando la Sí. memoria de ese día que me contaste. Cómo te acercaste a ese No. lugar y ahí te rebautizaron después. No sé si te Ok. metieron en una piscina o en un río y ahí te rebautizaron. Así como lo llevaron al apóstol Pablo, ¿viste? En el interior de la casa también. Así lo bautizaron, claro. Adelante, Freddy. Para finalizar, Ok. los últimos cartuchos de desesperación que tenés para demostrar la denominación pentecostal nacida en 1900 por Carlos Parán, 1906 la sucursal del viejo galpón de la calle Azusa. Así que adelante. Me faltó. Y la parte unicitaria de 1913 por Robert Edward McAllister. Adelante, Freddy. Ok, tu monólogo está bueno, oíste. Pero no hay diálogo. Aquí no se escucha diálogo. Aquí es puro monólogo de parte de ti y del otro. Tenemos que hablar para que se dejen enseñar, porque usted no entiende, porque no oyen. El que no oye no entienden. Eso le sucede es a las sectas gringas. Ellos vienen programados a decir su doctrina. Ellos no vienen a predicar la Biblia. Así están ustedes. Son unas sectas. Porque primeramente, el que dice que se bautizó en la católica, eso es mentira, porque eso no es ningún bautizo. La iglesia, la secta católica no bautiza. Eso es mentira. Nadie está bautizado en la iglesia católica. Todos van por el infierno porque no se bautiza nadie. De allí nadie sale bautizado. Entonces, si yo no salí ¿Me lo bautizado podés de la decir por la católica, Biblia que va entonces para el infierno con el bautismo católico? ¿Me lo podés decir? ¿Dónde lo puedo encontrar? igualito como si te bautizara con los testigos de Jehová. Igualito, ese bautismo no sirve porque ellos no creen en la Pero dame, Trinidad de Dios. bueno, sí, Entonces, ya es me lo bautizaron así como Mateo 28, 19. En bueno, nombre es del que Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, dale, me podés. ellos también
Los testigos de Jehová también bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no creen en la Trinidad. Así sucede con los católicos. Ese bautismo no existe en la Biblia. El bautismo de los católicos no existe en la Biblia. ¿Y quién te enseñó que Dios es Solo- trino si no dice ahí en la Biblia que Dios es trino? ¿Quién te enseñó eso? Eso, ¿Pero quién te eso es enseñó? otra cosa. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que El mismo- Dios es trino si la Biblia no habla de la palabra Trinidad? La palabra Trinidad no está en la Biblia. ¿Quién te enseñó? ¿Tu pastor te enseñó? Que déjame decirte que el pentecostalismo no tiene ni 200 años. Vamos a tener que ir más atrás. ¿Cómo es? ¿Y quién te enseñó? Me enseñó leyendo la Biblia. No dice Nadie la me palabra enseñó, Trinidad de la Biblia. ¿Qué vas a hacer? pero es una Trinidad. Así no lo digas, es una Trinidad. Los católicos no saben por qué es Trinidad. Yo se lo he explicado varias veces y todavía no saben por qué es Trinidad. El Espíritu Santo fue el que me guió, que es una Trinidad, porque yo nunca he leído un libro de doctrina de los católicos. Jamás yo he leído el catecismo. Yo sé que es una Trinidad porque lo leí en la Biblia. Yo no estoy diciendo que es una Trinidad, porque Dios, inclusive, si vamos a la Biblia, Dios es, ¿cómo se llama? Séptimo, no trino, sino séptimo. ¿Por qué? Porque Dios tiene los 7 espíritus y eso está en la Biblia, los 7 espíritus de Dios. Entonces quiere decir que Dios no tiene 3 espíritus, tiene 7. Si a la postre vamos. Yo no he querido hablar de eso porque eso para ustedes es muy profundo. Se van a confundir más. Eso es No, muy pero ¿te lo profundo. enseñaron los adventistas aparte o no? ¿O cómo? La Biblia, yo no me quiero- Cierto que vos dijiste que estuviste un tiempo con los adventistas, que leíste todo el conflicto de los siglos también. También leíste no la es lo Atalaya mismo, porque estuviste con los testigos de Jehová. no es lo mismo leer un libro de ellos a ser parte de ellos, No, vos no porque sos los parte de eso, enemigos sos parte del pentecostalismo. Si te rebautizaron ahí. Eso me lo contaste vos. Salvo que me yo hayas no soy mentido que sabes. rebautizado, nunca he sido bautizado porque en la católica no bautiza. Cuando si la católica bautizara, yo fuera rebautizado, pero es que yo estoy sin bautismo, porque el bautismo de la Iglesia Católica es una herejía, eso no sirve para nada. Así no se bautizó Jesús, ni nadie, ni los apóstoles bautizaron de esa forma. Bueno, Entonces quiere decir Jesús cuando era que ese niño, bautismo Jesús cuando era es niño, más válido, Jesús el cuando era bautismo niño lo de los circuncidaron a los testigos 8 y de días los y benditos que de los nadie le católicos. preguntó si lo tenían que circuncidar, cortar el No, prepucio a los eso no es 8 días. bautismo. Mira, El Jesús bautismo de los cumplió católicos no todo el existe. rito judío Es una porque era falacia. judío. Eso lo tenés que recordar. Es una herejía. Es una herejía. Es una herejía. El bautismo católico. Bueno, se le terminó la pila a este hombre. Pobre hombre, sabe que está No mintiendo, se oye es nada. consciente de su engaño, es Te consciente moviste. de ¿Para su dónde te mentira, moviste, pues? pero ¿Ah? ¿Para bueno, dónde te moviste que no se oye bien? no quiere entender. El Le bautismo lees la del Biblia, catolicismo no es quiere entender. falso. Nadie se rebautiza porque se bautizó en la iglesia. Mire, ve. Entonces lo que se bautizan, No se escucha nada. José Teodulfo, ¿estás escuchando de lo de Freddy? No se escucha más. Sí, sí, No sí se lo escucha. escucho. No se escucha. Bueno, Sí lo estoy Bueno. escuchando, pero ando ocupado. entonces qué raro, yo no lo estoy Entonces, qué raro, escuchando. yo no lo estoy escuchando. A Freddy no lo estoy A escuchando. Freddy no lo estoy escuchando. Yo sí los escucho, pero ando ocupado ahorita.
¿En este momento lo ¿En escuchás a este Freddy? momento lo escuchás a Freddy? No, ahorita no. Claro, si no tiene, Claro, si no no tiene buen no internet. tiene buen Bueno, internet. les Bueno, digo les hasta otro digo hasta momento, otro muchas momento, bendiciones a muchas los dos bendiciones. y hasta el próximo encuentro.